y te quedaste aunque te fallé. Y si mis fuerzas no me dan, yo sé, tú siempre empiezas donde yo acabé, porque a mí no dejaste de creer. Nada es igual desde que te busqué. Eres lo único que quiero con mi vida entera. Si no estás tú, ¿dónde quedo yo? Si no estás tú, ¿dónde está el amor? Si no estás tú, todo se perdió. No quiero nada más. Si no estás tú, ¿dónde quedo yo? Si no estás tú, ¿dónde está el amor? Si no estás tú, Dios les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Sean todos bienvenidos a un directo más, a un en vivo más en nuestra plataforma digital de Facebook, John Arrieta Ministries. Gracias, hermano. Hoy en nuestro programa Encendidos E2 con el tema PPH. Damos la bienvenida a mi hermano Nick en esta hermosa noche. Que el Señor le bendiga en gran manera. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. PPH es el tema que vamos a manejar en esta hermosa noche. Después de varios días sin conectarnos, Dios nos permite, Dios nos da la oportunidad de poder conectarnos hoy, una vez más. Hoy lunes. Bendito lunes. Gloria al Señor. Y sin más rodeo, vamos a la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Allí vamos a desglosar, allí vamos a meditar la palabra PPH. Gloria a Dios. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Punto. Termina el verso diciendo: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque, repito, la primera estrofa, la primera parte del versículo, la parte A, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bienvenidos a un directo más. PPH, el poder de la palabra hablada, es el tema en esta noche. PPH, poder de la palabra hablada. Cuando Dios crea el mundo, vamos a hablar de la creación. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 3, hay una revelación muy profunda. Hay una palabra que se revela en nuestras vidas en Génesis 1:3. Dios bendiga a mi hermana Yaritza, que bendición, bienvenida, gloria a Dios. Ahí en Génesis 1:3 hay una revelación muy profunda. Dice lo siguiente: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El poder de la palabra hablada es el tema hoy, PPH. El poder de la palabra hablada. Génesis 3:1. Leímos Proverbios primero porque el Proverbio es la base para lo que te quiero transmitir en esta noche. Pero vamos a la creación. Dios bendiga a mi madre en esta noche. Bienvenida a este hermoso directo. Gloria a Dios. Bueno, mira. Génesis 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Con qué Dios creó todas las cosas, incluyéndonos? ¿Con qué? Con su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es una fuente de agua viva. La palabra de Dios nutre, transforma, da vida a lo muerto, sana a lo enfermo, restaura a lo destruido. La palabra de Dios es transformadora. Entonces, cuando Dios dice
y sea la luz. Dios de la nada trajo la luz, y no es la luz del sol. El sol Dios lo crea después, las grandes lumbreras Dios la crea más adelante. En Génesis 1:3 está hablando del campo electromagnético que tiene la Tierra, y ese otro tema más adelante, que es un tema más intelectual. Es un tema más intelectual, hablando de cuando Dios dijo sea la luz. Dios lo que crea no es el sol, sino que lo que crea es el campo magnético de la Tierra. Eso es lo que Dios hace, crear el campo magnético de la Tierra. Ahora, en Génesis, cuando dice, y dijo, aquí lo importante, la revelación, lo profundo de Dios, es que Dios dijo, Dios da la palabra para crear. Dios produce o produjo todas las cosas por medio de su palabra. Dios creó todo por medio de su palabra. Y si Dios nos hizo a su imagen, aquí hablamos de imago de ella, hablamos de ese tema. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros también tenemos hasta cierta medida el poder en la palabra. Las madres saben de lo que estoy hablando. Por eso es importante nosotros escoger bien las palabras que hablamos. Esto es algo que uno tropieza a medida, pero de que he tomado conciencia de esto, he tratado de buscar palabras siempre de bendición. Y voy a tropezar y sigo tropezando, a veces digo cosas que no debo decir, pero estoy en el enfoque que tengo que escoger mejor mis palabras cada día, porque las palabras crean circunstancias. Las palabras crean. Entonces, ese es el poder de la palabra. ¿Por qué tenemos poder en la palabra? Porque Dios hizo todas las cosas con su palabra. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Hasta el momento vamos allí, ¿verdad? Entonces hay que cuidar lo que hablamos, lo que decimos. Hay que escoger lo que nosotros decimos. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comunicar, tenemos que aprender a decir las cosas. Y no estoy hablando solamente de un trato con los semejantes, estoy hablando cómo yo le hablo a mi circunstancia, cómo yo le hablo a mi situación, cómo yo le hablo a mi presente. ¿Será que a mi presente yo le hablo de mi futuro? ¿O a mi presente yo le hablo de fracaso, de derrota, de destrucción? ¿Cómo yo me estoy hablando a mí mismo? ¿Cómo estoy yo declarando? Lo más poderoso es aquí cuando entendemos que hay poder en la palabra y cuando entendemos que Dios es la fuente de todo poder y que su palabra tiene poder. Es cuando yo aprendo a usar la palabra de Dios para bendecir mi entorno, para bendecir mi vida, para bendecir mi lugar, para bendecir mi familia, para bendecir a mis amigos, para bendecir a mi barrio, para bendecir a mi ciudad, para bendecir a mi nación. Es cuando nosotros aprendamos a usar nuestra boca, es que vamos a ver las cosas de Dios ocurriendo. Cuando nos alineamos a la voz de Dios, a lo que Dios dice, a lo que Dios habla. Entonces es importante nosotros cuidar el lenguaje, cuidar esta lengua, porque con la palabra Dios creó todas las cosas y nosotros podemos crear ambientes incómodos. ¿Usted no ve que una palabra cambia las emociones de alguien? Usted amaneció contento, alegre. Usted dijo, hoy voy con toda, hoy tengo toda la energía para triunfar, para conquistar, para tener todo lo que he pensado que voy a lograr. Usted sale contento. Pero usted se encuentra a alguien que le dice, oye, la cosa está dura. Y tú dices, no, yo tengo mis metas. Y dice, poco de gente se ha muerto así como tú, hablando bonito, pero nunca alcanzan nada. Entonces, esas palabras que soltaron, tú tienes que tener cuidado que esas palabras tú no las adoptes ni las aceptes aquí tampoco. Porque las palabras tienen poder. Y si yo digo que esas palabras tengan cabida en mí, me van a desanimar,
me van a desenfocar, me van a quitar la vista del propósito que yo tengo. Cuando nosotros salimos al ministerio recientemente, recién salidos, muchos dijeron, uy, van a poner a pastorear un par de descarriados. Estamos descarriados, según ellos, porque no nos congregamos frecuentemente, ya que administrábamos una tienda y el tiempo en la tienda es exigente, es esclavizante. Pero así dijeron. Otros dijeron, eso es rosca. Otros dijeron, ellos son pastores. Ellos cuestionaron el llamado que Dios nos hizo, pero nosotros nunca nos cuestionamos. Yo nunca me cuestioné el llamado, yo acepté mi llamado, acepté mi compromiso. No dejé que las palabras de otros crearan realidades en mí. Ten cuidado, porque no solamente el BPH, te estoy hablando de lo que tú dices, sino también de lo que tú escuchas. Tienes que tener cuidado a quién escuchas tú, porque las palabras influyen en nuestra conducta. ¿Qué es? Mire. Ahorita te voy a soltar algo, pero mira, la palabra influye en nuestra conducta. ¿Qué pasa si usted se amanece escuchando alabanza y se mantiene todo el día con esa alabanza en la mente y te llega alguien con palabras de dudas? ¿Cuál es tu reacción cuando tú te la mantuviste escuchando palabras de fe, palabras de exaltación a Dios, palabras de adoración a Dios? La alabanza es exaltar a Dios por lo que Él ha hecho, por las obras poderosas. Entonces tú vas a escuchar la alabanza donde están hablando del poder de Dios, de la majestad de Dios, de la autoridad de Dios. Dime si en tu mente va a entrar algún pensamiento negativo. Yo te aseguro que no. Si tú comenzaste el día alabando a Dios, declarando la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios, ninguna palabra que venga en contra tuya va a hallar cabida. Eso no quiere decir que no te va a visitar. El diablo va a enviar gente a hablarte lo negativo, lo contrario. El diablo va a enviar gente a que te hablen lo contrario a tu propósito, lo contrario a lo que tú quieres ver, lo contrario a lo que tú sueñas, lo contrario a lo que tú te planteas. Y esa gente es la que tú tienes que aprender a no escucharla. Y cuando digo no escucharla, no es que tú vas a tratarlos mal, le vas a quitar tu amistad, no. Es que esas palabras tú no las vas a aceptar ni recibir. Tú simplemente interiormente, tú estás declarando la palabra de Dios, de decir, el propósito de Dios en mí se cumplirá. Dice el Salmo, ¿verdad? 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque es Dios el que cumple los propósitos. Nosotros no cumplimos ni años, como dicen por ahí, a su nombre. Entonces tenemos que tener cuidado de que nada nos saque de la palabra de Dios, que nada nos haga cambiar el lenguaje que debemos hablar como cristianos. El cristiano tiene eso le decía yo a la iglesia anoche. Antiguamente, los cristianos evangélicos éramos conocidos como ¿qué? Cuando alguien hablaba de un evangélico, ¿cuál era la primera palabra que se referían a los evangélicos para insultarlo? ¿Que estábamos qué? ¿Quién escribe? ¿Que estamos qué? ¿Quién escribe? ¿Quién comenta? Dice, ¿qué es lo que decía la gente? Que estábamos ¿qué? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que decía la gente? Los cristianos estábamos ¿qué? ¿De qué nos trataban a los cristianos hace 10 años atrás? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Decían que estábamos locos. ¡Locos! ¿Por qué la gente nos llamaba locos? Porque hablábamos cosas que parecían locura, pero para nosotros no. ¿Qué ha pasado con ese lenguaje de fe que la iglesia debe tener? Eso, locos. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de fe que la iglesia debe tener? ¿Por qué hemos perdido? Porque el lenguaje de la iglesia se ha naturalizado. El lenguaje de la iglesia ha querido encajar con el sistema. Y yo estoy repitiendo aquí de hace rato que nosotros somos sal, no azúcar. La azúcar se la comen con cucharadita, sabroso. La miel se chupan hasta la cuchara, pero la sal, si tú le das la cuchara de sal a alguien, te la va a escupir. Nosotros somos sal. Entonces, nuestro lenguaje
Tiene que ser un lenguaje de fe y en todas las áreas, en todas las áreas debemos aprender a hablar porque la palabra tiene poder. Y más cuando declaramos la palabra de Dios, cuando declaramos las promesas de Dios, cuando declaramos los decretos de Dios, los designios de Dios, los estatutos de Dios, las leyes de Dios, las normativas de Dios, esa palabra tiene poder y esa palabra produce porque produce a su nombre. Se me acercan, me vienen a buscar, ¿verdad? Yo he contado este testimonio. Lo repito porque fue impactante. Para mí me impactó. Y lo repito. Entonces, cuando me fueron a buscar para hacer una liberación, yo entro. Tienen a la muchacha aquí cerquita, a una cuadra pasando de aquí. Entre cuatro la tenían agarrada. Entro yo y digo, suéltenla. Pero es que no se deja controlar. Yo, suéltenla. Le dije, en el nombre de Jesús, te quedas y no te mueves. Ahí te quedas. Y la palabra de autoridad y de poder, porque es en el nombre glorioso de Cristo que le di la orden. Ahí se quedó y no podía levantarse, y con la palabra le dije que se fuera de ese cuerpo que no le pertenecía y que lo declaraba para Cristo. Después hice a la muchacha confesar con su boca que necesitaba a Cristo, que le pedía perdón a Cristo, que la llenara del Espíritu Santo. Y el tercer día, que fue la tercera liberación, que fueron 3 veces que tuve que ir, ella comenzó a hablar en lengua y a danzar, porque la hice o la guié a que declarara la palabra de libertad en su vida. ¿Y cuál es la mayor palabra de libertad? Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Amén. Entonces esa es la mayor palabra de libertad. Entonces hay poder. Entonces en todas las cosas nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos y también debemos cuidar lo que escuchamos, porque una palabra puede dañar nuestros pensamientos, puede hacernos desviarnos del propósito. Una palabra que no la pasemos por el filtro de la palabra de Cristo. Por eso dice la Biblia que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada uno de esas palabras que llegan a nuestros oídos hay que filtrarlas en Cristo Jesús. ¿Por qué tenemos que cuidar? Mire lo que dice Proverbios 18. Proverbios 18, 21. Escuche esta palabra. Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida están en el poder de la sin hueso. Santiago dice, la lengua es un pequeño fuego que enciende un gran bosque. La lengua, hay lengüitas, hay lengüitas de lengua. Hay lengua que ni en salsa se las come uno, hermano. Hay gente que habla unas barbaridades. Y estoy hablando en todo, porque hasta predicadores que predican unas barbaridades, y de ellos tenemos que cuidarnos, de ellos tenemos que prestar. Ahora en las redes sociales tenemos que cuidar a quién le damos el oído para escuchar palabras, porque hay mucha gente que no está predicando Biblia, está predicando conceptos humanos, personales. Entonces el PPH es el poder de la palabra hablada. Hay un poder en la palabra. La oratoria, usted ve que el hombre que tiene buen discurso es el hombre que puede influenciar, que puede manipular si lo hace de un estado carnal, natural y alejado de Dios más rápido. El hombre usa una oratoria para manipular, para mover las emociones de la gente. Te voy a contar algo, mire, que esto no me lo contaron a mí. Yo vi la prédica donde un predicador, lo echamos al agua. Que me encontré un alfiler aquí, vamos a... Este es un taller de costura y uno encuentra alfileres por todos lados. Bueno, mire, este es un predicador llamado Cash Luna. Y digo el nombre porque es que hay que usar la ética ministerial y que la ética ministerial no es de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dijo ahí? La ética ministerial no es de Dios. Si usted estudia el trasfondo de la palabra ética,
Ese es otro tema, vamos a hablarlo después. Pero la Biblia confrontaba, Pablo dijo, fulano y fulano se opusieron. Fulano y fulano me estorba. Fulano, hey, los brujos estos eran Janes y Hambre, dice, ¿verdad? Con nombre propio. Sí que hablar con nombre propio no es faltarle respeto a nadie. Porque no nos vamos en contra de la persona a nivel humano. Nos vamos en contra de la herejía. Y mire lo que él estaba con su palabra. Y muestran toda esa iglesia grandísima que él tiene. Y la mayoría de gente que alcanza a ver la cámara lloraba, hermano. Eso se le salían, vea, los lagrimones, así los lagrimones. Cuando este hombre estaba hablando esa barbaridad. Ya te voy a contar qué barbaridad estaba diciendo ese hombre. Pero la gente me sorprende. Mira, vamos ya no más agua. Esos los lagrimones. Lagrimones se le salía a la gente porque lo que estaba diciendo el hombre era impactante lo que decía este hombre. ¿Qué estaba diciendo? El hombre, yo vi el video y lo vi completo porque a veces en las redes sociales toman un pedacito de una predica y la sacan de contexto, la sacan de órbita por un pedacito, pero no, lo vi completo. Y el hombre está contando que Dios le mostró que comprara un terreno. Dios me mostró que comprara un terreno y que él fue a negociar el terreno, pero que al final no pudo comprar el terreno. Entonces es con lágrimas en los ojos está contando. Porque recuerde que la gente que sabe utilizar la palabra para manipular va a tocar a las emociones. Nunca, nunca, nunca un hombre de Dios va a usar la palabra de Dios para tocar las emociones. Porque un hombre de Dios usa la palabra de Dios es para ministrar el espíritu. Oiga, es para ministrar el espíritu. Diferente es que yo te dé una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, que yo te quiera motivar, porque la motivación es del cielo. La motivación es de Dios. Y ahorita vamos a ver unos versículos, o uno te voy a mostrar. Pero entonces hay gente que está en pelea con la motivación. No, la motivación es de Dios. Dios mismo nos motiva a su nombre. Ahora, pero el problema es que este hombre emite palabras para tocar solamente las emociones y no lo espiritual. Más bien saca a la gente de lo espiritual y lo lleva a lo natural. En cambio, el hombre de Dios usa cosas naturales, llega a lo natural, a lo emocional, pero para llevarlo a lo espiritual. ¿Sí me entiende? Méndez. O te explico, Federico. Seguimos. El hombre con las lágrimas en los ojos va ahí llorando. El Dios me falló, dijo. Pero tranquilo, Dios, yo sigo creyendo en ti. Sí puede usted comprender esa barbaridad. Sí puede usted entender esa blasfemia, esa locura. Que Dios le falló, pero le dijo, tranquilo, Dios, yo sigo aquí confiando en ti, aunque tú me fallaste. Y toda la gente llorando, y pastores, ministros allí que le siguen llorando. Ay, el gran siervo de Dios, Dios le falló. Es mentira del infierno. Pero es el ejemplo que te quiero dar yo de cómo la gente usa el poder de la palabra hablada para manipular. Pero nosotros no lo vamos a usar para eso. Nosotros lo vamos a usar para declarar y confesar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras circunstancias. Podemos hablarle a la circunstancia. Podemos hablarle a la enfermedad que se vaya del cuerpo en el nombre de Jesús. Porque podemos confesar. Lo que no podemos es decretar. Porque el que decreta es Dios. Oiga, el que hace decreto es Dios. Dios, ¿qué es un decreto? Estudie qué es un decreto. Es una palabra firme, inconmovible. A su nombre. Decreto, ¿verdad? No, pero nosotros que decretamos, no, nosotros no decretamos. Dios el que da decretos. Podemos hacer actos proféticos, podemos hacer confesiones de fe, es lo lógico, lo normal, es lo correcto que llamamos así confesiones o declaración de fe. Sí, pero no decreto, porque un decreto solamente lo hace Dios. Entonces, podemos hacer eso. Pero tenemos que cuidar la lengua, hermano. Hay que cuidar la lengua y debemos aprender a hablar. ¿Y cómo yo aprendo a hablar correctamente? Aquí te viene. Vamos al versículo
donde iniciamos Proverbios 23. ¿Cómo puedo yo aprender a usar mi lengua? Ya te digo, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir este proverbio? Que nosotros somos la suma de lo que pensamos. Entonces lo que yo pienso que soy, eso soy. Si lo que yo tengo en mi mente, eso voy a hablar. Y lo que yo hable, eso voy a hacer. Esto es lo poderoso. Entonces yo tengo que cuidar cómo alimento mi mente, cómo cultivo mi mente, cómo cuido mi mente. Eso es lo que yo debo cuidar, mi mente, mis pensamientos. Porque yo soy la suma de lo que pienso. Yo me convierto en lo que pienso. Si yo pienso que soy un miserable, me voy a volver un miserable. Si yo pienso que soy un hombre rico, me voy a volver rico porque mi mentalidad tiende a la abundancia. Si yo pienso que soy un hijo de Dios, que amo a Dios, que obedezco la palabra de Dios, que necesito ayunar, que necesito orar, si yo vivo alimentando mi mente de que necesito a Dios, voy a hablar, Dios te necesito, Dios lléname, Dios, y vamos a buscar a Dios. Esto es lo poderoso. Esto se ha vuelto hasta una ciencia. Los científicos lo llaman el PNL, la programación neurolingüística. O sea, programan al hombre con palabras porque la palabra programa nuestra conducta. Y nuestra conducta es programada por nuestro pensamiento y los pensamientos vuelven palabras y las palabras nos hacen mover. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento revelado. ¿Qué es una palabra? Un pensamiento revelado. ¿Y qué es un pensamiento? Una palabra no hablada. Entonces yo tengo que cuidar mi mente. Por eso comencé con porque lo que yo sumo aquí, eso es lo que yo soy. Aprende a cultivar tu mente. Podemos entrenar nuestra mente. A ver, piensa en una rosa. Piensa en una rosa. ¿Pudiste ver la rosa? ¿Puedes ver la rosa? ¿Te pudiste imaginar la rosa? ¿Te acordaste de alguna rosa, sea de papel, sea de imagen, sea de verdad? O sea, hasta una mujer que se llame Rosa. ¿Pudiste verla? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de controlar lo que piensas. Si hay algo que nosotros podemos controlar, es nuestros pensamientos. Entonces, por eso dice la Biblia, llevando cautivo los pensamientos, es un acto de voluntad. Es mi voluntad sometida a la voluntad de Dios. Para poder aprender a hablar, tengo que aprender a pensar. Y para poder aprender a pensar, tengo que llevar mi mente a la voluntad de Cristo. Porque Filipenses 4:8 dice lo siguiente. Ey, en serio, esto lo dice la Biblia. Filipenses 4:8. Si tú me ganaste, léelo, escríbelo ahí. Aquí está. ¿Qué dice la Biblia que pensemos? Que no hay que pensar positivo. Que no hay que pensar positivo. Hey, léete Filipenses 4:8. Suéltalo, Arrieta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De que debemos llenar la mente de cosas buenas. Saca toda basura y llénate de la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena. Toda la escritura es buena. Hay miles de promesas buenísimas para nosotros. Deme ejemplo. Bueno, si estamos enfermos, tenemos que aprender a declarar lo que la Biblia dice. Él es el que sana tus dolencias. Y Jehová quitará de medio de ti toda enfermedad. Y por su llaga fuimos curados. Yo estoy sano porque Cristo me hizo sano. Estoy libre. Dios me quiere sano. Dios me quiere libre. Dios me quiere sano. Si hay escasez, dice la Biblia, no lo digo yo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo dice. Dice la Biblia, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice, suplirá mi Dios todo. Clama a mí, yo te responderé. Que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza sobre ella. Y hay más versículos. Entonces, mis amados, aprendamos a llevar cautivos nuestros pensamientos a Jesucristo para que aprendamos a hablar las palabras que Dios quiere que hablemos y que ningún pensamiento o palabra enviada
del infierno nos desenfoque del propósito, del llamado y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Recuerda que te ha saludado tu hermano y amigo John Arrieta. Y esta es nuestra página de Facebook, John Arrieta Ministries. Les bendigo en el nombre de Jesús. Los amo. Que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles con el favor de Dios con el tema que he titulado Respeta al proceso. Que Dios te bendiga. Mil bendiciones.